¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza. Este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos todos los días la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Sí, propiedad privada, prosperidad, riqueza, búsqueda de la felicidad que persiguen muchas empresas en España, que persiguen muchos empresarios en España, que precisamente con su actividad lo que pretenden es solucionarle los problemas a la gente, que generan empleo, que generan riqueza, que son a fin de cuentas los que generan los recursos de los que bebe el Estado para ofrecer todo el gasto público que está ofreciendo hoy en día. Por ejemplo, ese ingreso mínimo vital del que tanto se vanagloria. Sin embargo, lejos de querer cuidar, incentivar, aplaudir y alentar al sector privado, a las empresas en España, este gobierno parece empeñado en zaherirlas día sí día también. ¿Que no se lo creen? Escuchen. Pues lo que oyen, uno de los objetivos que tiene este ejecutivo, que lo tiene entre ceja y ceja y que ataca cada vez que tiene ocasión, es precisamente el tejido empresarial en España, sobre todo las grandes empresas a las que parece que molesta muchísimo a nuestro ejecutivo. Bueno, precisamente en el día de ayer el gobierno, tras el Consejo de Ministros, informó de las medidas que forman parte del cuerpo central de su plan anticorrupción. Un plan anticorrupción que el gobierno quiso impulsar ayer, 7 meses después de anunciarlo en el Parlamento, y que amenazaba con retirarle el apoyo por el escándalo de las presuntas mordidas cobradas por los últimos secretarios de organización del Partido Socialista, tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos. Se trata del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. ¿Y en qué creen ustedes que lo ha centrado el gobierno? ¿Ustedes creen que el gobierno ha dicho que este plan estatal contra la corrupción va a analizar con lupa lo que se hace en los partidos políticos, analizar con lupa todos los cargos públicos que disponen de presupuesto público a su disposición para ver cómo licitan los contratos públicos, a quién se lo adjudican, qué es lo que sucede después con la obra y con el dinero destinado a la obra, a quién se le otorgan subvenciones, a quién se le deja de otorgar subvenciones, en qué se gasta el dinero, por ejemplo, de Adif dedicado al mantenimiento de las vías de tren? Se me ocurre pensar, fíjense ustedes, qué cosas. ¿Ustedes creen que esto es lo que ha puesto encima de la mesa el Ejecutivo en este plan de lucha contra la corrupción? Bueno, pues no precisamente. ¿En qué se quiere fijar el gobierno con este plan anticorrupción? Bueno, pues entre otras cosas, lo que quieren es, y así lo recogen los medios de comunicación hoy después de la rueda de prensa de ayer tras el Consejo de Ministros, quieren escudriñar a las sociedades limitadas en España, a las empresas pequeñas, medianas, pymes, micropymes, porque consideran que pueden ser corruptoras. Es decir, que el político, pobrecito él, está ahí en su puesto manejando presupuestos de miles de millones de euros en algunos casos, y pobres están ahí expuestos a empresas malvadas que vienen a corromperlos para quedarse con el dinero público y le obligan a él, político, a quedarse con ese dinero público y a gastárselo, por ejemplo, en prostíbulos, ¿no? Como llegó a pasar con el señor Ábalos. Este es el planteamiento. Este es el planteamiento. Y en este planteamiento una de las cosas que quieren es abrir la puerta a embargos preventivos por riquezas que dirá el Ejecutivo que no están justificadas. Es decir, quieren dotarse de una herramienta en la que puedan meterle toda la presión posible al tejido empresarial español, desde la más pequeña empresa hasta la gran multinacional, para perseguirlas ante la sospecha de duda de que puedan estar corrompidas, lo estén o no. Estamos hablando de embargos preventivos por ejemplo, incrementos importantes de la facturación. Oiga usted, que es que resulta que ha abierto una nueva línea de negocio que me ha ido muy bien este año y por eso he disparado mi facturación. Bueno, pero cuando averigüemos de dónde ha salido ese dinero, mientras tanto, embargo. ¿De verdad creen ustedes que esta presión, esta herramienta de la que se quiere dotar el gobierno va a ir únicamente dirigida a tratar de descubrir casos de corrupción? Es que lo que están poniendo es la lupa
sobre la empresa privada, entendiendo, según este esquema, que es la empresa privada la que corrompe al político. Una teoría, por cierto, muy avalada por personajes que a ustedes les sonarán, como Gabriel Rufián o como el presidente del gobierno. Y esta norma que conocimos ayer tras el Consejo de Ministros, de la que se quiere dotar el Ejecutivo, insisto, para perseguir a las empresas, para perseguir a las SL, para presionarlas precisamente cuando les convenga, esta herramienta viene precedida de numerosos ataques a las empresas en España. Desde que Sánchez llegó al poder de la mano de Podemos y luego de Sumar, los ataques a las empresas no han hecho otra cosa que sucederse. De modo y manera que hasta el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, con quien Dios mediante podremos hablar un poquito más tarde, hasta el propio presidente de la patronal de la COE se ha tenido que defender de las insinuaciones de la ministra de Trabajo. ¿Quieren saber qué lindezas le ha dedicado el gobierno a las empresas en los últimos años? Bueno, pues vamos a comenzar con la que pudimos escuchar el pasado lunes de Pedro Sánchez atacando a las empresas por los salarios. ¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año? Porque ahí sí están. Pero lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica, y ya son unos cuantos años, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Bueno, esto es directamente a las empresas del IBEX 35 a quienes acusa de, bueno, es que están ganando muchísimo dinero. ¿Cómo se atreven a quejarse de que subimos el salario mínimo interprofesional? Como si el tejido productivo español estuviera compuesto fundamentalmente por las empresas del IBEX 35. Sepan ustedes, dato que controla muy bien mi compañero Rubén Folguera, que me acompaña aquí en la mesa, sepan ustedes que el porcentaje de empresas que en España superan los 50 empleados, síganme el argumento, el número de empresas que en España superan los 50 empleados son el 1,18%, el 1,18% de las empresas españolas. El 98,78%. Sí, más o menos. Resulta esto varía 72. Varía depende de los meses, pero sí, más o menos estaría en ese rango. No, 82. El 98,82% de las empresas, es decir, todas las demás, tienen menos de 50 empleados. Sin embargo, el gobierno ataca al tejido empresarial porque dice que tienen beneficios extraordinarios que podrían emplear en subir los salarios. A lo mejor las empresas del IBEX 35 han tenido unos beneficios extraordinarios, pero es que la subida de los costes salariales, que han subido desde que Sánchez gobierna más de un 22%, les ha subido a todas. El 22% es de media a todas las empresas, pero es que a la pequeña y mediana empresa que tiene 3, 4, 5 empleados, a los que les ha tenido que subir el salario, a muchos de ellos, está ahogada. ¿Y por qué? Porque ha tenido que subir el salario y el coste laboral, porque las cotizaciones sociales han subido de una manera brutal en España en los últimos años. Tanto es así que, ¿ustedes qué creen? ¿Que con el buen trato que da el gobierno a las empresas, la inversión extranjera en España habrá aumentado o habrá disminuido? Desde que Sánchez gobierna ha caído en más de un 50%. Por algo será. Los costes laborales, como les digo, han subido más de un 22%. Sin embargo, tanto el gobierno como sus satélites políticos siguen insultando a los empresarios. El corte que van a escuchar es de hoy mismo, Yone Belarra en el Congreso. Exactamente el SMI es lo que cobran las trabajadoras del SAT. Con ese dinero las trabajadoras tienen que pagar el alquiler. También con ese dinero tienen que hacer frente a una cesta de la compra que cada vez está más cara. Le pongo solo un ejemplo. Los huevos en Mercadona hace un año costaban un poquito más de 2 euros y ahora cuestan ya más de 3 euros. Casi un 50% más, porque ustedes han permitido que ese ser despreciable que es el señor Juan Roch convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación.
Señor Roig, que emplea a miles de personas en España, que tiene un tratamiento muy especial precisamente con sus empleados, a quienes les permite compartir los beneficios de la compañía, que les ofrece cursos de formación, que les ofrece facilidades de movilidad. El señor Roig es el despiadado empresario, es la persona mala. Pero no solo esto, hace 2 semanas en Dubái, escuchen a Sánchez dirigiéndose a los empresarios que él llama tecnooligarcas. Una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro. Y no nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo. En los tecnooligarcas del algoritmo, pero es que en España la vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, también se metía con las tecnológicas. Esto de que trabajen en España compañías como Amazon es que es muy malo para los trabajadores españoles. Escucha. Son empresas muy modernas del siglo XXI que a veces parece que funcionan con condiciones de Dickens del siglo XIX, muy modernas del XXI, pero con condiciones del XIX. El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. El modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir. Sí, lo han escuchado bien. La señora Yolanda Díaz acusando a Amazon de obligar a los trabajadores a trabajar 120 horas a la semana. A la semana. Qué malos son. No me salen los números, pero casi no les daría tiempo a dormir, ¿no? Sí, algo así. Yo hice el cálculo, no recuerdo muy bien, pero creo recordar que era como estar 5 días durante 24 horas seguidas trabajando. Es tremendo. Y que yo sepa, nadie trabaja. Es tremendo, es tremendo, es tremendo, señora Yolanda Díaz. ¿Hasta dónde llega usted para atacar a las empresas? Tenemos más ejemplos de Bustinduy, tenemos más ejemplos de Sánchez, pero ya lo iremos escuchando. Sin embargo, desde el plano empresarial, ¿qué ha tenido que contestar el señor Garamendi? Bueno, pues lo vamos a escuchar ahora mismo porque ayer mismo contestó en la cadena COPE. Se nos está acusando de cosas curiosas. Nadie está diciendo que no puedan subir los salarios. Absolutamente nadie. Y de hecho están subiendo. Hemos cumplido, porque hemos cumplido, pero sin embargo el gobierno pues, necesita enemigos y curiosamente los enemigos son justamente los que creamos la riqueza. El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el gobierno se está poniendo morao, y lo digo así de claro, a subir impuestos. Se está poniendo morado, efectivamente, a subir los impuestos, se está poniendo morado, efectivamente, subiendo las cotizaciones sociales y está, en efecto, exprimiendo precisamente a ese tejido productivo, a esas empresas privadas que en España dan trabajo a muchísima gente, que en España crean riqueza, una riqueza que es sistemáticamente esquilmada por parte del sector público para ofrecer unas políticas de gasto público expansivo tendentes a imponer el ingreso mínimo vital, salarios mínimos, rentas de subsistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de gastarse el dinero en algunas cosas que consideramos que pueden ser poco decorosas, en lugar de dedicarlo a lo que realmente importa. Y en este programa ya hemos hecho especiales sobre cómo están las infraestructuras en nuestro país. Infraestructuras dependientes del Estado a las que sí que habría que dedicar y bien dedicado el dinero. Este es el tema de hoy, lo vamos a tratar en profundidad. Vamos a entrevistar al señor Garamendi, Dios mediante, insisto. Pero antes, vamos a echar un vistazo a la portada del Libre Mercado con ayuda de Rubén Folguera. 12 y 22 minutos, repaso a la portada de Libre Mercado. Déjame que empecemos por la pieza que nos sirve Pablo Haro como principal información ahora mismo en nuestra portada en Libertad Digital, en Libre Mercado. La enfermera que Sánchez enchufó en una filial de Navantia ha ganado más de $500.000 de euros desde 2020, 637.000 euros. ¿Cómo es posible esto? Que, como ha comprobado Pablo Haro, es la presidenta de Sainsel, una empresa pública especializada en soluciones de ingeniería para defensa y seguridad global. Y claro, así Pablo Haro ha obtenido acceso en exclusiva al documento oficial que prueba esto. Y es que lo cierto es que la formación, o sea, también hacen un análisis de la formación y la trayectoria previa al cargo, y lo que nos demuestra es que fue concejal socialista en Murcia
para las legislaturas de 2011 a 2015 y del 15 al 19, y posteriormente obtuvo un asiento como senadora del PSOE por la circunscripción de Murcia en el año 2019. Y tras perder ese escaño, después decidió volver a la profesión, y como vemos, su designación como presidenta de Sainsel se produjo en octubre del 20. Y todo ello, pues lo que al final le ha garantizado los contactos con Sánchez es ganar este enchufe en una filial de Navantia. Tremendo. Más informaciones. Rubén Folguera nos sirve hoy la siguiente información en Libre Mercado. Los españoles dan la espalda a los sindicatos, la afiliación se hunde. Sí, y además está en mínimos de los últimos 25 años. Está en torno al 12,5%, cuando viene de unas tasas de torno al 14 a principios del siglo. Y es interesante también ver, sobre todo, la comparativa con otros países, donde este ratio, pues por ejemplo, tenemos que en Suecia alcanza el 66% de afiliación a sindicatos del total de trabajadores. ¿Esto qué nos dice? Pues que los españoles no se sienten identificados con este tipo de organizaciones. Y ahora les voy a recomendar que lean, si no lo han hecho, la otra pieza que tiene Rubén Folguera, mi compañero, hoy en Libre Mercado, porque la verdad que el análisis es sesudo, pese a que puede partir de algo que parece anecdótico, pero el que tiene unas raíces muy profundas. La última locura anticapitalista. Rubén, por favor, explícanos qué es esto de querer abolir la heterosexualidad como modo de producción. ¿Qué? Bueno, sabemos ya, no me voy a poner muy académico, pero sabemos que el marxismo propugna la lucha de clases como movimiento, como motor de la historia, y lo que viene a establecer es que una estructura ideológica justifica la explotación de los trabajadores, de los proletarios. Y esta gente, después, evidentemente, de que otros autores hayan aportado otras ideas al pensamiento marxista clásico, lo que viene a sostener es que hay otras categorías, no solo las económicas, que subyugan igualmente no a los trabajadores, sino a la ciudadanía. Hablamos y para de que ellos la heterosexualidad sería una de ellas, claro. Entonces, hablamos de que han escrito un libro, en este caso Federico Zapino. Comunismo queer lo llaman. Comunismo queer, sí. Pero es que sigo sin entender muy bien qué es lo que quieren abolir. Entiendo que son las categorías sexuales tradicionales que son propias de la ideología burguesa, claro, evidentemente. O sea, que el que exista un género masculino y uno femenino que se identifiquen con el mismo y que respondan a su naturaleza esencial, es un constructo capitalista. Es un constructo que además viene, o sea, no es que sea solo un constructo, sino que está pensado para explotar a las mujeres en este caso y a los proletarios también, evidentemente. Ah, amigo. Y por eso hay que transitar hacia un estado social en el que no haya géneros así que estén relacionados con la biología, donde la gente se pueda autopercibir como quiera, donde ni siquiera haga falta ser un género. Tú puedes ser lo que quieras en cada momento, eres género fluido, claro. Es tremendo. Bueno, pues la última locura anticapitalista, léanlo, que merece la pena. No el libro, el artículo. El libro a lo mejor también merece la pena, para luego criticarlo. Bueno, mira, aquí ya tenemos libros muy buenos de gente que viene aquí a presentarlos. Compren esos, lean el artículo de Rubén, que con eso van a tener suficiente. Rubén Folguera, gracias. No te vayas, que tenemos ahora que repasar el resto de noticias económicas del día. Vamos a ir enseguida a conocer el resto de noticias económicas del día, pero antes déjenme que les recomiende, sobre todo a aquellas personas que nos escuchan, que nos ven y que tienen un coche, una moto y alguna vez se han quedado tirados por cuestiones relacionadas con la batería. Bueno, bateriasadomicilio.es. Llamen al 685-750250, entren en bateriasadomicilio.es o llamen al 685-750250 y te dan presupuesto por tu batería. Instalan tu batería, estés donde estés, en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Envían un coche taller allá donde estés, realizan el diagnóstico de la batería y del alternador y en caso necesario cambian la batería del coche o de la moto en solo en unos minutos. Cuentan en bateriasadomicilio.es con todas las referencias del mercado, por lo que te instalan la batería que necesitas y no una parecida. También disponen de este servicio para baterías de moto, de camión, carritos de golf, barco, baterías solares, etc. Recuerda, puedes pagar con tarjeta o en efectivo. bateriasadomicilio.es. Parte importante de la información y del análisis que vamos a hacer después en la tertulia tiene que ver con las presentaciones que esta semana han tenido en el Ministerio de Trabajo de la firma por la subida del salario mínimo interprofesional
de una manera exagerada. Desde que Sánchez gobierna ha subido un 66%, está por encima de los 1.200 euros mensuales, pero aquí hay algunos partidos que se han tomado a rajatabla la reducción al absurdo que hacemos algunos analistas económicos cuando decimos que ¿y por qué no se pone el salario mínimo en 2.000 euros, en 3.000, en 5.000? Bueno, pues en Podemos han tomado nota. Como sabemos, el gobierno acaba de firmar con los sindicatos la subida del salario mínimo hasta los 1.221 euros al mes para 2026. Sin embargo, en la extrema izquierda aún lo ven insuficiente. Así, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este miércoles en el Congreso de los Diputados subir el salario mínimo hasta los 1.800 euros al mes, ante el encarecimiento, dice, del coste de vida. Ante esto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a seguir trabajando. Escuchemos a Belarra y a Montero. Que la gente está asfixiada, que la gente no puede más con esta precariedad y estos salarios, que si los alquileres en España están prácticamente como en Francia, entonces, vicepresidenta, o suben ustedes el salario mínimo interprofesional como en Francia a 1.800 euros o bajan los alquileres por ley de una santa vez. El 66% de subida del salario mínimo, que a este gobierno le parece suficiente, que le parece que no tenemos que seguir avanzando, rotundamente no. Para eso estamos en el gobierno, para seguir conquistando bienestar para esa mayoría social. Y el gobierno además se ha lanzado, ya se lo he adelantado en el arranque del programa, se ha lanzado a por las sociedades limitadas, a por las empresas SL, y las va a señalar como empresas corruptoras. El gobierno ha presentado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que recoge buena parte de las medidas del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado por el Ejecutivo el pasado mes de julio. Sin embargo, este plan esconde un asalto y señalamiento de las empresas que se consideran la fuente de la corrupción política. Así, el plan pasa por exigir a las sociedades limitadas informar al registro mercantil de sus dueños y cambios de socios. Además, también se publicarán listas negras de firmas corruptoras, vetadas de contratos públicos, subvenciones y ayudas fiscales. Y vamos a hablar ahora de Glovo, de Uber y de Just Eat, que pierden el 7% de su negocio en los restaurantes por la falta de repartidores. Así es, la contratación de los denominados falsos autónomos por parte de Glovo y de Uber Eats ha provocado una grave escasez de repartidores en el mercado. Según explican fuentes del sector, muchos trabajadores están rechazando las nuevas condiciones laborales con sueldos más bajos que antes y la obligación de estar disponible en todo momento. De acuerdo con los datos de Circana, el negocio de delivery y de distribución a domicilio desde las cadenas de restaurantes se ha reducido en España un 7% el año pasado, mientras que en los grandes países europeos aumentó un 4%. Es una de las consecuencias que ya habíamos dicho que iban a suceder. Evidentemente, si eliminas la situación que atravesaban los trabajadores que, siendo autónomos, prestaban sus servicios a las distintas compañías, organizaban sus horarios a placer y podían tener unas condiciones mejores o peores en función de lo que quisieran trabajar, esta flexibilidad que les ofrecía el ser autónomo y ser, digamos, dueño de su tiempo, ha desaparecido con esta obligatoriedad de las compañías de tener que contratarlos, porque ahora ven reducido su salario, ya que tienen que incurrir en los costes laborales de los que ya les hemos hablado en muchas ocasiones. Las compañías ahora contratan a estos riders y por lo tanto tienen que pagar sus cotizaciones sociales, sus impuestos, etcétera, etcétera, y en muchas ocasiones, evidentemente, el margen que les queda a estos trabajadores es menor del que hubieran conseguido siendo autónomos y decidiendo cuántas horas quieren estar repartiendo delivery, bien con Glovo, bien con Uber Eats o bien con Just Eat. Bueno, pues esto, que ya lo dijimos, se está traduciendo en números, se está traduciendo en realidades, se está traduciendo en datos de un sector que debería ir increciendo, que debería ir ganando cuota de mercado, que debería ir ganando riqueza y prosperidad, y lo que está haciendo es hundiéndose. Es lamentablemente el efecto de las políticas socialistas y pseudocomunistas. Y tenemos también, por último, información relativa a Christine Lagarde. Podría abandonar el Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato. Según publica Financial Times, Christine Lagarde tiene previsto dejar la presidencia del Banco Central Europeo antes de que expire su mandato de 8 años en octubre de 2027, para con ello facilitar que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz encuentren un nuevo banquero central para la eurozona. Según explica este medio, Lagarde quiere con este movimiento dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril del 27, para evitar que Le Pen pueda decidir quién será su sucesor. Y hasta aquí el resumen de las noticias económicas más importantes del día. Nos vamos ahora a la tertulia.
Tiempo de tertulia Con Ánimo de Lucro, cuando son las 12:34 de la tarde, 11:34 en Canarias. Me acompaña ya en el estudio Leticia Vaquero, de los servicios informativos de Radio. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros, Luis. Bueno, muchas gracias por venir Con Ánimo de Lucro en el día de hoy a analizar un tema, yo creo que importante y de alcance y de profundidad, por cuanto el gobierno lleva practicando estos ataques a las empresas prácticamente desde que llegó al poder. También nos acompaña Rubén Folguera, el señor de los datos. Sí, aquí seguimos, como siempre. Aquí es el que me apunta siempre los datos. No se lo va a tomar bien la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es como la ministra de los datos. Ella siempre dice, les voy a dar un dato. Un dato. Esa es su frase. Sí. Hay una serie de dibujos infantil que habla mucho de los datos y que ya tengo lo de un dato en la cabeza todo el día. Lamentablemente, los datos no se los que da la ministra. Los que damos aquí, desde luego, sí son los buenos. Son datos contrastados, son datos que siempre buscamos. Pero tenemos hoy varias perchas para la información que teníamos entre manos. Por un lado, ayer, tras el Consejo de Ministros, se anunció una ley, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, con el que lo que está buscando el gobierno es abiertamente, y así lo trasladaron, perseguir a las empresas, también a las sociedades limitadas, porque considera que el origen de la corrupción está en el mundo empresarial. Y es una manera, no sé si sibilina o burda, de atacar de nuevo a las empresas. Da la sensación de que si hay un corrupto es porque hay detrás una empresa malvada con la chistera, el monóculo y contando billetes, que está intentando corromper al pobre político que está indefenso con su dinero público en la mano, diciendo, no, yo lo quiero dedicar a cosas buenas y tú me obligas a dedicarla a cosas malas y que yo me quede dinero en el camino. Oh, no, por favor, sal de aquí, libérame de este cáliz. Es que es de chiste, pero es que es así lo que están planteando. Y sobre todo es una manera de decir que a lo mejor un exportero de discoteca que de repente se dedica a hacer estas corruptelas, ¿no?, y a cobrar estas mordidas, y que, bueno, hace que algunas personas dentro de algunos partidos políticos estén en prisión, pues ellos son libres, es como si fueran inocentes, no tienen ningún tipo de culpabilidad. O sea, en realidad son las empresas las que se dedican a empujar hasta la corrupción a la clase política. A mí la verdad es que me sorprende muchísimo. No es la primera vez que desde el gobierno escuchamos mensajes que van en esa dirección, y es verdad que ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando hizo el anuncio la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al respecto de esa ley orgánica de integridad pública, yo creo que tampoco se hizo muy grande en el argumento. O sea, podría haber utilizado mucho más la beligerancia contra las empresas españolas a las que el Ejecutivo nos tiene acostumbrados. Pero bueno, no fue el caso. Entre otras cosas también porque lo de ayer fue un Consejo de Ministros, pues si hace poco hablábamos de una ley ómnibus, una ley cajón desastre, una especie de coctelera donde el Gobierno había metido absolutamente de todo, un montón de medidas económicas, sociales, ayudas, el salario mínimo cuando no tenía por qué meterlo y no salió adelante en el Congreso de los Diputados, pues ayer con el Consejo de Ministros pasó algo parecido, ¿no? O sea, fue una coctelera de cantidad de medidas, lo que tiene que ver con un plan contra la corrupción que ha llegado bastante tarde, pero también con el salario mínimo, con ayudas para, bueno, pues después de estas 8 borrascas que hemos vivido en estos últimos días, en estas últimas semanas en la península ibérica y que afecta sobre todo a Andalucía y a Extremadura. Es decir, que ayer en el Consejo de Ministros se habló absolutamente de todo, y María Jesús Montero podría haberse hecho fuerte en una pelea, en un mensaje ahí fuerte dialécticamente hablando contra las empresas. No lo hizo, pero es verdad que es un ataque a ellas, sobre todo a ellas. Sí, pero es que venía precedido, y esta semana sé que lo ha seguido muy de cerca Leticia, de unos ataques directos del presidente del Gobierno a las empresas del IBEX 35 cuando anuncia el salario mínimo interprofesional. Que fue novedoso porque nunca Sánchez había estado presente en la firma de ese acuerdo, una firma totalmente estética, porque recordemos que cada vez que se sube el salario mínimo en nuestro país se promociona 3 veces, ¿no? Bueno, primero la cantidad de veces en las que se reúne la mesa del diálogo social,
Y sale después el... Sin la patronal. Claro, sin la patronal. Siempre empieza la patronal hablando con ellos, siempre, con el gobierno, siempre, y con los sindicatos. Pero a medida que van pasando el tiempo y que no hay ningún tipo de avance y que incluso la patronal se entera de algunas medidas, algunas propuestas por parte del gobierno por la propia prensa, no porque se las hagan llevar en forma de papel en la mesa de negociación, pues al final se hartan y dicen me voy. En otras ocasiones hasta los echan directamente, que luego hablamos sino de la mesa sobre prevención de riesgos laborales. Ahí fue el gobierno que echó a la COE. Pero en el caso del salario mínimo, lo curioso es que siempre la firma, o sea, el acto último antes de que se apruebe en Consejo de Ministros, porque recordemos que la subida siempre es anual, cada año, a principio de año, se realiza esa subida que la tiene que dictar el gobierno, solamente la firma Yolanda Díaz con los sindicatos de clase, o sea, con los secretarios generales de UGT y de comisiones obreras. Normalmente solamente hay 3 personas que lanzan su speech, firman el documento y se hacen la foto. Así de desangelado es normalmente ese acto al que ya nos hemos acostumbrado. Igual, en esta ocasión el gobierno ha pensado que habría que darle más protagonismo para hablar de este asunto. Tanto es así que Pedro Sánchez, aunque tenía que estar presente en un acto en el Colegio de Arquitectos de Madrid para presentar el tema del Fondo Soberano, España crece, sí, el justo España hablamos crece, ayer. pues justamente se tuvo que ir corriendo, o sea, presentar eso a las 9 de la mañana y luego irse corriendo hasta nuevos ministerios, hasta el Ministerio de Trabajo para estar presente en esa firma, para hacerse la foto. Incluso la presentadora le dejó firmar cuando no le correspondía firmar el documento, ¿no? Y se rió, pero no solamente estaba Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz muy arropada o más bien eclipsada por la presencia del presidente del gobierno, que incluso habló para sorpresa de muchos. Es que estaba Elma Saiz, estaba María Jesús Montero, estaba hasta el delegado del gobierno en Madrid. O sea, lo de la firma del SMI el otro día fue un espectáculo. No es porque este año, ¿qué pasa? ¿Que van a subir 100 euros más el salario mínimo cuando normalmente las subidas rondan entre los 30 y los 50? No, este año la subida es de 37 euros, que bastantes perjuicios va a tener sobre las empresas, pero le han querido dar ese protagonismo con el dardo, como decías Luis, sobre todo a los empresarios, porque no estaban presentes, porque no lo firmaron, porque habían puesto sobre la mesa una serie de condiciones y que tiene que ver sobre todo con los contratos públicos que firman las empresas con la administración pública para que cuente esa subida de salario mínimo a la que le está obligando el gobierno como un coste adicional y que por tanto ese contrato, la cuantía pueda subir para percibir más dinero. No han querido negociar en esa parte, en esa pata, el Ejecutivo. De ahí que Pedro Sánchez dijera con esa sorna, ¿y dónde está el IBEX 35 con la cantidad de beneficios que está teniendo? ¿Y dónde está? Paguen más. Se refería no solamente al salario mínimo, sino también al salario medio general, para que suban los salarios, ¿no? Esa es la reclamación que ahora está haciendo el gobierno, que quieren meterse ahí. Y como muy bien luego, al día siguiente le contestó Garamendi en la radio, si no suben los salarios es porque en buena medida los impuestos y los costes que impone el gobierno a las empresas lo impiden. Y es que hay que tener en cuenta que según el INE, el coste laboral total por trabajador y mes en España ya supera los 3.100 euros por primera vez en nuestra historia. Y esto, datos del tercer trimestre de 2025. O sea que hay que esperarse a los de cierre del año que seguramente sean aún mayores. Pero simplemente por dar un contexto incluso algo más amplio, hay que tener en cuenta, como se publicó aquí en julio de este último año en Libertad Digital, según un estudio de Tax Foundation, las empresas españolas soportan el 89% del total de la recaudación que obtiene Hacienda. Y por eso se explica que, por ejemplo, tengamos que la inversión extranjera directa, como antes decía Luis Fernando, haya caído de forma drástica en los últimos años. Si comparamos solo los primeros 6 meses de este año anterior con los del año anterior, el 24, vemos que esa caída es del 60%. Del 60%, una caída por encima del 50% si vemos hasta septiembre. Pero todo el gobierno de Pedro Sánchez desde 2018. Estamos hablando de la inversión extranjera. Pero luego hay otro detalle, que es que al gobierno se le llena la boca constantemente de hablar de los más necesitados, de las personas que peor lo pasan. No habla de las empresas pequeñas, de las empresas que les cuesta, de los autónomos que tienen 2 o 3 empleados. Son esas personas a las que también les han subido la presión fiscal, a las que también les han subido las cotizaciones que tienen que pagar a sus empleados, a los que también les han subido el coste salarial total y el coste laboral total que tienen que emplear para mantener a esos empleados en un entorno competitivo cada vez más complicado, con una inflación creciente y con una presión sobre sus estructuras que una gran multinacional del IBEX 35 puede soportar. Pero
esa presión a la que someten al IBEX 35 también se le somete a las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 98,8% de las empresas ahora mismo en España. Y es que hay que considerar que además de todo esto, luego hay regulaciones muy concretas, por ejemplo, lo de los llamados protocolos LGTBI, que se imponen justo para aquellas empresas de más de 50 trabajadores, lo cual al final hacen un conjunto de barreras que impiden que las empresas crezcan más en número de trabajadores. Y también está la de la movilidad sostenible, también que afecta. Sí. O sea, es que es una normativa tras otra. Ya no solo claro, creo que el Estatuto de los Trabajadores dijo hace poco, dio el dato el presidente de la COE, Antonio Garamendi, creo que es que el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido ya más de 60 reformas diferentes. O sea, es que cada día, o sea, los abogados laboralistas tienen que levantarse con un café o con un tanque de café, leerse el BOE, porque cada día hay una normativa diferente, ¿no?, para aplicar en sus negocios. Sí. Y ya esto no es que impida, que de por sí lo hace, que se desarrolle la actividad de las empresas, sino que además la desincentiva. O sea, muchos empresarios directamente pues no tienen ganas o incentivos para seguir ampliando su negocio y se quedan como están para cubrir los costes, ganar el margen que tengan previsto y poco más, evidentemente. Y al final, como decís, esto es bastante hipócrita porque ellos que se lanzan en público a clamar al cielo contra las empresas del IBEX 35 son precisamente las que más benefician con este tipo de regulaciones. Es verdad, pero es curioso lo que dice Rubén, porque el gobierno en este caso se está fijando en las grandes, ¿no? O Pedro Sánchez se está fijando en las grandes, en el IBEX 35. Por favor, fíjense en las pequeñas, o sea, fíjense en la cantidad de... O sea, pequeñas. Hay empresas grandes como, por ejemplo, ¿Mercadona es pequeña o grande? Claro. Pero no está en el IBEX 35. Bueno, ahora acabamos de escuchar en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al Gobierno, cómo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido una vez más contra el presidente de Mercadona, contra el señor Roig. Le ha dicho que es una persona, como ha dicho... Es un ser despreciable. Un ser despreciable, eso es, un ser despreciable. Es un ser tan despreciable que hace que el sueldo base en Mercadona sea de 1.700 euros mensuales, o sea, muy por encima del salario mínimo que acaban de aprobar, de 1.221 al mes, que no sé cuántas vacaciones tenéis vosotros. Pues, no vale porque trabajamos en la misma empresa y sabemos lo que tenemos. En los trabajadores de Mercadona tienen 37 días de vacaciones. Una semana más. Ay, qué malo es Juan Roig, ¿no? O sea, malísimo, pero malísimo. Es increíble, es un maltrato al trabajador impresionante. Ha bajado los precios cada vez que ha podido. O sea, con la crisis de inflación desde el 2022, ha ido campaña tras campaña bajando los precios de los productos, ¿no? Hasta desde el gabinete de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, han referido a Mercadona como un fenómeno cultural en España, ¿no? Y que está copando casi todo el mercado, como hemos podido comentar. De hecho, hablo de memoria, pero todo el volumen de negocio de Mercadona es tanto como el de todos sus competidores juntos, Lidl, Carrefour, Día, o sea, todo el resto de cadenas juntas ganan tanto como todo Mercadona. O sea, y que da trabajo a 110.000 personas. O sea, que es que el gobierno tendría además que pensarse muy bien cada vez que hace este tipo de afirmaciones, porque cuando decimos que crean riqueza, es la realidad. O sea, que el gobierno lo pierde absolutamente de vista. O bueno, no lo pierde de vista, lo que quiere es asfixiar cada vez más a esas empresas para que sea insostenible y que a lo mejor en vez de 110.000 trabajadores, pues den trabajo a la mitad, a 50.000. Puede que esa sea la opción. Y que luego además es que de por sí el razonamiento de Belarra es falaz. Ella decía que era una vergüenza que los precios que el precio de los huevos hubiera incrementando en los últimos tiempos tanto, y sin embargo obvia que si esto es así no es porque Juan Roig un día se levante y diga pues hoy los precios van a ser más altos. ¿Por qué? Porque quiero. No, es que hay unas coyunturas de mercado que llevan a eso, y en concreto en el tema de los huevos hay que tener en cuenta que en los últimos meses se ha producido una gripe aviar bastante grave que ha obligado al confinamiento de todas las aves en España, y eso naturalmente también afecta a la producción. Ha reducido la producción de huevos de una manera terrible y por eso han subido los huevos. Este es el clásico problema que parece tener la izquierda en este país con reglas tan sencillas como la oferta y la demanda, que parece que no les entra en la cabeza. En cualquiera de los casos, lo prometido es deuda, y creo que ya podemos hablar con el presidente de la COE, con el señor Antonio Garamendi. Señor Garamendi, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro.
Pues muchas gracias por recibirme y buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes ya. En la radio tenemos esa ortodoxia que a partir de las 12 tenemos que decir siempre buenas tardes. Señor Garamendi, estamos analizando en el programa de hoy aquí Con Ánimo de Lucro un poco los ataques, no sé ya si llamarlos sistemáticos, que desde la atalaya del Ejecutivo se vierten contra las empresas. Esta semana ha sido un ejemplo claro, le escuchábamos ayer a usted en la cadena COPE, pero solo un repaso así de memoria. Hoy se ha llamado a Juan Roig despreciable en sede parlamentaria, a Amancio Ortega hemos escuchado que se le ha llamado usurero o antipatriota en otras ocasiones, la señora Yolanda Díaz ha acusado a Amazon de ser explotadores, o esa cruzada que tuvo con empresas como Globo, con Uber Eats, a quien decía que eran prácticamente unos negreros y cuyas políticas sobre esta actividad precisamente ahora están dando sus resultados y están haciendo decrecer el negocio del delivery en España precisamente por acabar con el esquema de negocio que tenían. ¿Hacia dónde vamos un país como España, con un gasto público expansivo, si aquel generador de la riqueza de la que bebe el Estado para poder gastar, la van atacando sistemáticamente y la van esquilmando sistemáticamente? Bueno, yo creo que has comentado exactamente lo que está pasando. Yo creo que es increíble porque, a ver, yo siempre hago un planteamiento. Antes de que haya una empresa, ¿qué es lo que hay? Cuando digo una empresa, un autónomo, nada. No hay nada. Y cuando se genera esa empresa o esa actividad económica es cuando se empiezan a salir una cosa que se llaman impuestos de trabajo, economía. Exactamente, eso es lo que ocurre. El problema es cuando alguna gente, pues parece que, como decía Churchill, que nos dan como la vaca para exprimir la leche, que no como esa actividad que es la que tira hacia adelante, ¿no? Efectivamente, yo creo que la palabra intervencionismo es la que estamos viendo. Se saltan además lo que es el diálogo social, que es muy importante precisamente para avanzar también lo que es el incremento de los salarios, porque nadie está discutiendo, yo no he dicho ni nadie que no puedan crecer los salarios, pero el problema es que para que crezcan los salarios primero habrá que hablar cuál es la productividad de la compañía, que es un poco la competitividad, ¿no? Y en este sentido yo siempre lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo. Claro, hay un montón de aspectos que provocan que no se puedan subir esos salarios, y vamos a pensar una panadería, es decir, una panadería en sitios donde igual está bajando la población, pues esto supone vender 50 barras más al día, pues no va a poder venderlas. ¿Y por qué no va a poder venderlas? Pues porque guste o no guste hay menos población. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, son casos concretos, y esos son pequeñitas empresas, autónomos, es el campo, es la pesca, son los bares familiares repartidos por toda España, es el comercio minorista que está por ahí, pero son también las empresas que tienen contratación pública, que yo siempre digo que es lo de te invito a cenar pero pagas tú la cena, porque es, ellos te hacen subir los salarios, pero sin embargo ellos no te suben en esa parte la contratación pública y estás obligado a estar en ese contrato mientras que por lo tanto, los impuestos siguen subiendo, las cotizaciones sociales se han disparado, y el coste salarial, que es lo que paga ese pequeño empresario, esa pequeña empresa o ese autónomo, realmente se ha disparado. Podía estar perfectamente en manos del trabajador, pero no lo está, pues se lo come el Estado, porque incluso tampoco están deflactando las tarifas del IRPF. Y a eso hay que sumar otro aspecto. En España, de los 18 millones de personas que trabajan en la actividad privada, faltan todos los días 1.700.000. Que se dice pronto. Sí. Y eso se llama absentismo, aunque no le quieren llamar así, llaman pero es absentismo. 500.000 son muchas veces por permisos que la ministra va dando por doquier, repartiendo a costa de las empresas, donde eso también te hace perder toda esa competitividad. Y nosotros queremos hablar de eso. Eso tiene un coste, posiblemente los mayores costes del Estado, o sea, porque son casi 33.000 millones, ¿no? 16.000 millones para la administración y 16.000 millones para las empresas. Bueno, pues esto, si se pone encima de la mesa que no quieren hablar,
pues yo creo que podríamos arreglar para que los salarios suban. Es decir, es todo impuestos, impuestos y más impuestos, pero quiero luego que subas. No, a ver, que es muy difícil si es que la ecuación no es así. Porque luego también cuando hablamos de lo público y privado, y con esto acabo, ¿no?, la exposición, claro, hablan de temporalidad. Pues fíjate, en la empresa privada estamos hablando del 10%, en la pública o en lo público el 30% es la temporalidad. O ahora, por ejemplo, uno de los temas que son importantes, ¿no?, para también poder arreglar el tema del absentismo. Nosotros también queremos que la gente se cure, que hay una parte importante, lógicamente, que son enfermedades. Oye, pues ahí están los médicos reclamando con todo buen criterio que a ver cómo puede haber más médicos, cómo pueden estar algo mejor pagados, cómo se puede gestionar mejor. Pero como es el Estado y tal, pues parece que eso se puede, porque si esto pasara en una empresa, imagínate el lío que habría, o cómo se le llamaría, en este caso, a las personas que has mencionado, con esos ataques personales justamente a gente que ha creado una riqueza. Ya me gustaría que hubiera figuras de estas en cada una de las provincias de España. Nos iría de otra manera. Señor Garamendi, dos preguntas. Tenemos 6 minutos, a ver si somos capaces de hacer las dos en estos 6 minutos. Tenemos una información que se publicó ayer, que nos dio el Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros y que tiene que ver con el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Da la sensación de que el Gobierno, un Gobierno que todos sabemos los problemas que tiene precisamente por la sospecha, la sombra de corrupción que se cierne sobre él, de repente habla de este Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y habla de que va a señalar a las SL porque va a buscar a las empresas corruptoras, y además habla de embargos preventivos por riqueza no justificada. De nuevo, el malo de la película. También en el caso de la corrupción resulta que son las empresas. Y en España, y no quiero dejar de recordarlo, más del 98% de las empresas, casi el 99% de las empresas, tienen menos de 50 empleados. Lo digo para que todas esas cargas regulatorias, fiscales, de cotizaciones, que presume el señor presidente del Gobierno que las grandes multinacionales del IBEX pueden asumir, a lo mejor muchas de menos de 50 empleados no pueden. Y en este caso, a todo el tejido productivo, sombra de sospecha, lupa encima por si son empresas corruptoras. ¿Qué le parece a usted esto? Pues mira, dos temas. Primero, la media de esas del 90% de las empresas es 5 trabajadores. No, lo digo para que no son 5. O sea, sí, el término son 50 legalmente, pero realmente la media es 5. O sea, es decir, que yo creo que es donde hay que ver... A ver, aquí, lógicamente, hay que culpar a todo el mundo menos a los propios. Y yo ya llega un momento que esto ya aburre, vamos a decirlo por definir alguna parte. Porque además hay otro tema. Porque, claro, cuando se habla de empresas, muchas veces son muchos chorizos desde el área pública que montan empresas y se llaman empresarios. No, eso es lo que son, es chorizos. Lo digo para que quede bien claro, para luego acusar a la gente que lo está haciendo bien. ¿Pero tú crees que la gente que con 5 trabajadores o con tal tiene capacidad de comprar a nadie? Es que yo es que, vamos, es que te pones a pensarlo y dices, pero bueno, estos señores, ¿dónde están? Ahora, ¿qué pasa? Pues necesitan buscar culpables para tapar, pues yo qué sé, pues algunas miserias que tienen algunos, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros nos vamos a defender dónde estamos, sabemos quiénes somos y dónde estamos. Yo no voy a defender nunca, ni creo que nadie, aquel que lo haga mal, pero claro, esto se llama intervencionismo y esto se llama, bueno, pues un Estado que se genera o se crea pues para que cierta clase política viva a gusto, pues prácticamente justificando sus problemas. Señor Garamendi, Leticia Vaquero, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, a Yolanda Díaz de vez en cuando, o hace ya mucho tiempo que no la escuchamos decirlo, pero dice que a usted le aprecia mucho, pero en sus últimas declaraciones sí que escuchamos que hay ataques personales hacia usted, ¿no? Diciendo que cobra 23 veces el SMI, hace unos meses decían que era 25 meses el salario mínimo lo que usted cobra. Dice que también está usted de campaña, es un titular que dio antes de estas Navidades. Me gustaría conocer cuál es su opinión, qué es lo que pretende la vicepresidenta con este tipo de afirmaciones, cómo es la relación que tienen ustedes, porque van a seguir dialogando. Y una segunda pregunta que tiene que ver con algo que dijo María Jesús Montero, que la no tributación del salario mínimo fue un gesto hacia las empresas y que al final ni aún así decidieron sumarse al acuerdo. Si a ustedes les alivia esa no tributación.
Vamos a ver, la no tributación del salario mínimo, para empezar, tiene su gracia, porque al gobierno le parece bien que la gente que el año pasado cobraba esta cantidad pague impuestos en junio, pero como ahora le viene mejor, ahora lo cambia. Es decir, yo creo que hemos pedido la deflactación de todos los salarios, es decir, porque la inflación se ha comido, pero sin embargo aquí siempre gana el gobierno, es decir, que es parte de esas subidas. Hacienda ni nos ha pasado ningún papel, ni nos pasó, ni tenemos ningún papel de los que dijo que había pasado, y realmente era un aspecto, lo dije y lo sigo diciendo, trilero, o sea, lo digo con toda claridad. Desde el otro punto de vista, mira, yo nunca me he fijado cuántos salarios mínimos cobro o no cobro, o sea, lo tengo que decir, pero es verdad que la vicepresidenta, en cambio, sí, cuando entró en el gobierno, dijo que solo iba a cobrar 3 salarios mínimos. Bueno, yo no voy a entrar en esa batalla. Yo sé que de lo que yo cobro, que es un tema transparente, aprobado por una entidad privada como es la COE, pues está ahí, me pago mi casa en Madrid, en Bilbao, etcétera. Por cierto, más del 55% se lo lleva el gobierno, pues para que gestionen las cosas que tienen que gestionar, y sin embargo, no sé, pues alguno vive en una casa en la Castellana de 400 metros cuadrados, que no sé lo que puede valer al mes, eso, desde el punto de vista de un alquiler. Es decir, es que ni entro en eso, pero me parece bastante triste que la explicación para justificar una actuación u otra sea el ataque personal, porque insisto, pues no sé, nos recuerda a algunos gobiernos de algunos otros países o a métodos realmente, pues no sé. Poco decorosos, desde luego. No tenemos tiempo para más, señor Garamendi. Millones de gracias por atender la llamada con ánimo de lucro. Espero escucharle muy prontito de vuelta aquí. Gracias a vosotros, un abrazo grande. Tara. Noticias y volvemos. 1:06 de la mañana, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con ánimo de lucro y como todos los días a esta hora abrimos página de mercados. Página de mercados que nos lleva a ver cuál es la foto fija que nos ofrece el IBEX 35 en este momento. Seguimos en máximos, 18.163 puntos marca nuestro principal indicador, a apenas unos 40 puntos de sus máximos de 18.200. Está avanzando en este momento un 1,16%, impulsado por bancos fundamentalmente. CaixaBank un 3,50% arriba, Banco Santander un 2,86%. También entra en la terna de los que más suben ArcelorMittal con un 2,8%. Entre las compañías que más bajan ahora mismo, Naturgy un 3,25%, AENA un 2,4% y Telefónica un 1,2%. Esta, como digo, es la foto fija a esta hora, un IBEX 35 que nos dicen que está impulsado por los cierres en positivo de Asia en el día de ayer, también a la espera de conocer los aspectos fundamentales de las actas de la reunión de la Reserva Federal norteamericana del pasado mes de enero, cuando decidió mantener la política monetaria sin cambios hasta ahora. A ver si en esos detalles, dentro de las actas, encuentran los analistas alguna idea respecto a lo que puede ser la política monetaria para los próximos meses. En cualquiera de los casos, vamos a tratar de buscar más claves, y vamos a buscar más claves dentro de la información bursátil que tenemos hasta ahora, con uno de los mejores analistas del momento. Es Gustavo Martínez, asesor financiero, analista de este programa y además profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Gustavo, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Pues mira, hoy contento de tenerte, pero ya sabes que si estás aquí en el estudio me gusta más. De todas maneras, hoy era imposible, por eso te agradezco mucho que en cualquiera de los casos... Pero el jueves que viene te prometo que voy para allá. Venga, pues... Sí, el miércoles que viene. Pues te tendré aquí de vuelta con muchas ganas. Oye, el 1,16% arriba ahora en el IBEX 35, en el más corto plazo. ¿Cómo ves el comportamiento de nuestro selectivo queriendo mantenerse ahí cerca de los máximos históricos? Bueno, yo creo que, a ver, igual también pensaba que el IBEX 35 no lo iba a hacer bien hace 2 o 3 años, y fíjate qué año se marcó el año pasado, ¿no? Y eso es porque, sobre todo porque los bancos, bueno, dieron la sorpresa y subieron el mejor año de su historia, hicieron el año pasado en toda Europa, no solamente en España. Y claro, se ha potenciado que nos vayamos a estos múltiplos, pero yo creo que ahora, obviamente, pues el margen de seguridad es bastante más bajo que hace 2 años, y no confío demasiado, no en el IBEX 35 en general, sino en ningún tipo de índice, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Creo que todos los índices están cotizando
demasiado alto, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Pues significa que en cualquier momento puede venir una corrección de un 10 o un 15% y no pasar absolutamente nada. Simplemente es que el múltiplo se ha ajustado porque las expectativas de beneficios cambian y aunque sigan produciendo beneficios las empresas, el precio que se paga por ellos se ajusta al un poco más, algo más real, menos optimista, ¿no? Yo sé que eres una de esas personas, Gustavo, que si no lo mira recurrentemente, siempre lo tiene en el rabillo del ojo a Warren Buffett, al gran inversor, al mejor inversor de todos los tiempos. Decía yo hace bien poco que Dios tenga y nos guarde muchos años de vida todavía al señor Buffett, pero en cualquiera de los casos sabemos que está de retirada, bueno, ya es muy mayor, y sí que sabemos cuáles han sido los últimos grandes movimientos que ha hecho. Y ha bajado su posición en Amazon y además se ha metido en el New York Times. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, Warren Buffett es un tío que siempre le ha gustado, perdóname la expresión, ¿no? Pero como bien has dicho, el mejor inversor de todos los tiempos, siempre le ha gustado comprar barato, ¿no? Y la reducción de la exposición de Apple, que viene ya no viene de ahora, viene del año 2023, se ha ido reduciendo paulatinamente y ha deshecho el 80% de su posición, responde a que, a pesar de que considera que sigue siendo una gran compañía, pues y además sigue siendo su primera posición, bueno, es obvio que no puedes pagar 35 veces beneficios por ninguna empresa, porque el margen de seguridad es muy reducido, ¿no? Y entonces, claro, esto implica directamente a todas las tecnológicas, por eso también ha reducido su posición en Amazon, también está reduciendo bancos, que ha reducido su posición en Bank of America y está dando entrada a las value investors de todas las vidas. Fíjate que decía en el año 2020 que no volvería a comprar periódicos y otra vez ha vuelto a meterse en New York Times, ¿no? Es significativo, pero todo esto tiene mucha lógica si lo ponemos en el contexto de la caja que tiene Warren Buffett. Warren Buffett tiene tanta caja como Inditex y Banco Santander capitalizan bursátil. Es decir, tiene 300.000 millones de dólares de caja en un momento en el que se está saliendo también de todas las tecnológicas. Fíjate que Warren Buffett siempre ha invertido más por quality y ha dicho, bueno, yo prefiero pagar precios un poco más elevados, pero que me den mucha calidad, es decir, ventaja competitiva. Sin embargo, se está saliendo de compañías que tienen ventaja competitiva, pero que tienen unos múltiplos que son imposibles ya, que no tienen, se escapan del entendimiento del ser humano, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que nosotros venimos advirtiendo mucho tiempo ya, que todo lo que sea estar por encima de 25 veces beneficios no tiene ningún sentido para la inversión, por mucha revolución tecnológica que estemos viviendo, porque lo que no tienes es margen de seguridad. Cualquier elemento atípico que no esté cotizado en el precio en forma de, buenos beneficios pero peores de lo esperado, te puede producir una corrección de un 20% que un fondo como Berkshire Hathaway no se puede permitir. Por tanto, yo creo que lo que está haciendo Warren Buffett es rotación pura hacia empresas con menos calidad pero con muchísimo mejores precios, y es una cuestión de convexidad calidad-precio, ¿no? Oye, otro de los temas que más se están repitiendo, otro de los titulares que más estoy leyendo en prensa especializada en estos días, tiene que ver, Gustavo, con un cierto temor a la inteligencia artificial y un cierto temor también a cómo se vayan a comportar las tecnológicas. Yo creo que ha habido tanta dependencia en los grandes índices de la evolución de esas grandes tecnológicas, de las famosas 7 magníficas, que el mercado hoy dice, es que como veamos en algún momento un tropiezo de estas compañías a las que les estamos exigiendo unos niveles de rentabilidad brutales en los próximos años, se nos pueden caer no solo la propia compañía, sino que se pueden arrastrar de una manera brutal los propios índices, ¿no? Sí, ahí lo vemos. Vemos que, fíjate, el Nasdaq está cotizando en negativo desde que empezó el año y el Standard & Poor's 500 está plano. Cuando tienes otros activos que están subiendo más de un 10% ya. O sea, quiere decir que es obvio que el mercado está nervioso o está expectante, porque claro, el Standard & Poor's 500 lleva una rentabilidad muy fuerte en los últimos 5 años, sobre todo, y muy concentrada, sobre todo en las tecnologías, en las tecnológicas, que claro, que tienen una narrativa muy potente de la inteligencia artificial, y eso atrae a todo tipo de dinero, al inteligente y al no inteligente, y ese es el problema.
que cuando se posiciona mucho dinero no inteligente, atraído por narrativas fáciles, como es la de la inteligencia artificial, que es una narrativa súper fácil de entender, igual que la de Internet en el año 2000, pues oye, se pueden formar sobre precios. No hablo de burbujas, porque las compañías están dando muy buenos beneficios, pero no son los beneficios que justifican esos precios que se pagan. Y eso es muy importante entenderlo, porque lo que estás pagando actualmente es que Nvidia crezca este año un 70%. Es que puede crecer un 50% perfectamente, o las tecnológicas, las FAN en general, pueden crecer un 10%, pero ya no es el 25% que le está exigiendo el mercado. Claro, si no creces a un 25% y creces a un 15%, sigues dando buenos resultados, pero te comes una corrección de un 30% y no pasa nada. Siguen siendo empresas muy buenas, pero a un precio más ajustado, ¿no? Entonces, claro, es normal que haya precaución con esto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Otra de las informaciones importantes en el mercado a día de hoy tiene que ver con, ya lo sabemos y lo sabes tú muy bien, esa esquizofrenia del mercado, con esa atención constante a las políticas de los bancos centrales, donde parece que cualquier señal de que vaya a cortarse la liquidez de la que hoy goza la renta variable puede hacer que se retrocedan en las posiciones, en fin, de muchos de estos analistas. Y hoy la noticia que tenemos es que Christine Lagarde puede abandonar, en este caso, la presidencia del Banco Central Europeo antes de que termine su mandato. ¿Esto puede llegar a tener algo de impacto o no deja de ser ruido político que no va a afectar a los mercados? Bueno, yo no creo que tenga demasiado impacto, pero sí que creo que sería una buena noticia, ¿no? Que Lagarde se fuera, porque es político y no tiene que estar ahí ningún político, sino más bien alguien que tenga conocimientos de mercados. Y hay un candidato español, es que ahora mismo no recuerdo el nombre, se me ha ido de la cabeza, que es potencialmente probable que sea el nuevo presidente, ¿no? Y está claro que los conocimientos que este señor tiene ahora mismo con respecto a los de Lagarde son muchísimo más avanzados. O sea, lo que necesitamos en el Banco Central Europeo son tecnócratas y no políticos, ¿no? Que hablan muy bien, etcétera, etcétera, pero nos enfrentamos a un riesgo sistémico los próximos 10 años, que es una película completamente diferente a la que hemos vivido los 10 años anteriores, ¿no? Donde ¿Te referías a Pablo Hernández de Cos? Ah, Pablo Hernández, sí. Se me había Hombre, ido el ha nombre sido un muy buen banquero gobernador del Banco de España y sería, bueno, yo creo que sería un muy buen candidato para el Banco Central Europeo, ¿eh? Efectivamente, pues se me había ido el nombre y efectivamente pues él es una persona además que tiene muchos conocimientos técnicos, que es tecnócrata y que no ha estado nunca relacionado con la política, con lo cual en ese sentido pues sería un buen candidato, ¿no? Pero que es un poco la línea que es lo que necesitamos, porque lo que estaba diciendo es que lo que nos viene ahora son decisiones que tienen que ver con la situación macroeconómica. Hay gente que conozca muy bien cómo funciona la economía, pero que no le interese tanto la política y que tome decisiones en función a eso, a lo que puede ser mejor, teniendo en cuenta las variables macroeconómicas a las que nos vamos a enfrentar, que, insisto, no tiene nada que ver con lo que teníamos hasta ahora y con la política, porque lo que va a tener que hacer el Banco Central Europeo seguramente en los próximos meses o años será subir tipos de interés, porque nos vamos a enfrentar a escenarios de alta pérdida del poder adquisitivo de la moneda fiat, y eso o lo corriges o vas a tener muchos problemas en todos los sentidos, tanto estructurales como económicos como de mercado, ¿no? Correcto. Hablabas antes del peso que están teniendo los bancos, tanto españoles como europeos, en la evolución de los índices a este lado del Atlántico durante este último año. Ese rally bancario, ¿tú le ves, digamos, línea de salida final en algún momento, o crees que todavía tienen recorrido? A ver, solamente no hace falta ni saber de economía, quiero decir que solamente por una cuestión de estadística el rally se está agotando, obviamente, pues si ya llevas todas las pedazos de subida que llevan, que es la más grande de la historia, pues como estábamos hablando aquí en todas, pues se ha minorado bastante. Bueno, en cualquier contexto del que hemos estado hablando ahora, de mayor inflación o volatilidad o tensiones de liquidez, los bancos van a sufrir, con lo cual yo creo que la época dorada, la gran época dorada que hemos vivido del año pasado, eso no se va a volver a repetir, ni mucho menos. De hecho, creo que sería un buen momento, como está haciendo el genial Warren Buffett, vender bancos, ¿no? Que él ya ha deshecho su posición en Bank of America, ¿no? No sé si estás percibiendo, igual que lo hago yo, y aquí yo creo que ahora sería un muy buen momento, precisamente al hilo de esto que contabas, ¿no? Porque dices, hombre, si están los
los bancos brillando, ¿cómo es que Warren Buffett lo vende? Pues precisamente por eso, ¿no? Claro. Buffett los compró cuando no brillaban absolutamente nada y ahora que están, digamos, cerca de llegar a su máximo, dice, pues mira, lo vendo ahora porque ya no me ofrecen un retorno potencial muy interesante, ya el gran retorno potencial ya lo he consumido yo, ya lo he tenido, pues ahora es el momento de venderlo. Sin embargo, lo que sucede muchas veces en mercado, Gustavo, y esto lo sabes tú perfectamente, es que cuando las bolsas y el mercado bursátil ocupa titulares por lo brillante que está, pues el IBEX 35 en máximos históricos, el S&P 500 a unos múltiplos intratables, todo el mercado europeo cosechando máximos, etcétera, empiezan a llegar muchos interesados a la bolsa. Oye, que me estoy perdiendo la fiesta, quiero invertir. Pero a lo mejor lo están haciendo en el peor momento posible. ¿Crees que tenemos una reversión a la media que puede castigar a algún aventurero que quiera hacer inversiones ahora mismo sin demasiado conocimiento y sin asesoría? Pero Luis, sin duda es así. Siempre ha sido así, siempre va a ser así y está siendo así. Obviamente, claro que estamos viendo un ajuste. De hecho, tiene que haberlo. Es que si no la asignación del capital no se hace de manera correcta y tienes que detraer recursos de donde se han puesto de más y ponerlos donde se han puesto de menos. Eso siempre ha sido así, porque es la propia manera de funcionar de las economías de escala, ¿no? La asignación eficiente de recursos que se realiza de forma ineficiente en el corto plazo, pero de forma eficiente en el largo plazo. Y lo que dices es muy cierto. O sea, es que lo sufre todo, hasta los activos que mejor protegen, por ejemplo, como el oro hemos visto y la plata, como también el mercado rápidamente ha tendido a quitarle todos esa subida parabólica que había tenido el primer mes del año, ¿no? Con una bestialidad, un 50% subida la plata, ¿no? Y le ha dicho, oye, quieto, que sí, que te necesitamos, pero esta sobrada de recursos no te la vamos a dar, salvo que tengamos mucha más información de lo que creemos que va a pasar, que ya creemos que está sucediendo, ¿no? Y eso está pasando con todo, también con los índices. O sea, el pricing o el PER del Standard & Poor's 500 esperado, pues es de 30 veces beneficios. Fíjate. Si ajustamos, es que es una barbaridad. Si ajustamos por ciclo, estamos en máximos históricos con 40 veces beneficios. El PER de Si Shiller. el PER de Shiller, efectivamente, el CAPE, que es el Cyclical Adjusted Price Index, pues si cogemos ese, que suaviza un poco más el ciclo y dice, bueno, vamos a ver en cómo nos hemos movido en distintos periodos de volatilidad. Si lo tomas, pagando el promedio de los 10 años anteriores, estamos en 40 y pico veces. Es verdad que las empresas evolucionan, pero ¿hasta qué punto pagar esos múltiplos es eficiente? Pues yo creo que no tiene mucha eficiencia, pero es que tampoco, Luis, hace falta que corrija el Standard & Poor's 500 para que se ajuste el múltiplo. Basta con que los beneficios sigan creciendo, pero no al mismo ritmo que el mercado esperaba y que el precio, por tanto, se mantenga plano como está haciendo ahora para que el múltiplo se ajuste. De hecho, ahora mismo que las empresas han tenido beneficios que son relativamente buenos, pero no como el mercado esperaba en muchos casos, el precio no ha crecido y poco a poco se va ajustando el múltiplo, ¿no? Entonces, lo que tú dices que de la reversión a la media, pues yo creo que es algo que se está dando en prácticamente todos los activos, incluida la energía, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo que soporta ahora el mercado? Bueno, yo creo que el mayor riesgo que hay es que la inflación se dispare. Yo, por lo menos, es donde yo más lo veo. Quiero decir que el mercado se crea demasiado los datos de inflación que vienen por el lado de Estados Unidos y por el lado de Europa, baje la guardia, piense que estamos en un proceso ya de desinflación claro y tome posiciones con arreglo a ese escenario. Porque lo que estaría obviando el mercado es que la inflación es pegajosa y persistente, ¿no? Y yo creo que estamos en ese escenario. Es cierto que hay otros activos que sí que te lo están marcando muy bien. Por ejemplo, en Japón tenemos bonos japoneses por encima del 4% a 30 años, lo hemos visto, desde el nombramiento de Takaichi, o al 3,5% en 10 años, cosa que no habíamos visto nunca, con una caída de precio de más de la mitad. En Alemania los bonos alemanes han caído también la mitad de precio, los bonos a 100 años de Austria han perdido prácticamente todo su valor, el oro y la plata pues y los metales en general también indicando que la moneda fiat se deprecia, pero otros activos no lo están viendo con tanta claridad, ¿no? Entonces yo creo que
perder el respeto por ese escenario yo creo que podría ser peligroso. La inflación como trigger, como gatillo de incertidumbre, me parece, coincido completamente contigo, yo creo que es la gran amenaza debajo de la alfombra que puede llegar a cambiarlo todo, ¿no? Pero te voy a repetir la pregunta, pero te la voy a focalizar en un grupo concreto. Hemos hablado de la cantidad de gente que estos días dice, no me quiero perder la fiesta, yo quiero participar de ella, quiero invertir, está todo el mundo ganando dinero y yo soy el único que no está ahí. Y ¿qué le puede pasar a una persona que de repente se quiera meter en bolsa sin tener asesoramiento y sin tener demasiada idea de lo que está haciendo? Bueno, pues es una gran apreciación, Luis, la que haces, porque una persona que haga eso pues podría cometer errores muy grandes. Primero, si viene una corrección vendería rápido porque no estaría correctamente posicionado, y lo que le ha hecho entrar, que ha sido una imprudencia, le haría vender, que también sería una imprudencia. Y segundo, otra cosa que le puede pasar es que se tire o incurra en costes de oportunidad muy elevados como consecuencia de que no está o está yendo hacia donde todo el mundo va, que es lo contrario de lo que hace Warren Buffett o lo contrario de lo que hace cualquier inversor inteligente, que es ser contrarian por propia naturaleza y comprar aquello que el mercado no quiere y vender aquello que el mercado desea, ¿no? Entonces, lo que le podría pasar es, si no está correctamente asesorado, es que comprara activos que están caros y vendiera activos que están baratos. Y eso a medio o largo plazo, pues como el propio sistema capitalista te pone en tu sitio si no asignas bien el capital, haría que esa persona probablemente perdiera poder adquisitivo, ¿no? Oye, y ahora que hablas de si está caro o barato, ¿y el oro cómo está? Bueno, hay mucha gente que se ha puesto muy nerviosa, ¿no? Con las recientes caídas, con razón, pero bueno, hay que tener en cuenta que el oro sube desde que empezó el año un 13% en un mes y medio. Estamos hablando de que anualizado es más de lo que llevaba el año pasado. Anualizado es casi un 100% si siguiera esta senda, ¿no? Bueno, yo creo que el proceso de descubrimiento de precios sigue su curso. Obviamente, pues la volatilidad es bidireccional, no va a estar subiendo todos los meses, vamos a tener meses malos, meses de correcciones, pero todo sigue igual, ¿no? Si seguimos en un contexto de depreciación absoluta de la moneda fiat por básicamente irresponsabilidad política e irresponsabilidad fiscal, entonces nadie con esa mentalidad o ese escenario que descuenta debería de vender oro, ¿no? Y después de preguntarte por el oro, te tengo que preguntar por el Bitcoin, porque el oro sí que puede estar aparentemente caro, pero el Bitcoin está cayendo. Sí. Bueno, yo no diría que el oro está caro, Luis, por matizar un poco. Creo que en mi opinión, creo que sigue estando barato, y tampoco, y con respecto a Bitcoin, pues creo que es que lo que le ha afectado a Bitcoin son temas diferentes que los que le afecta al oro. Es que tiene catalizadores distintos. Pero lo que sí que veo a Bitcoin es que, como todo proyecto, porque Bitcoin no es dinero actualmente, sino que es como Mises definiría, es una mercancía, pues yo creo que Bitcoin, como gran proyecto que es, y sigue siendo un proyecto, es muy sensible a cualquier subida de tipos de interés, y los tipos de interés de los bonos están subiendo en todo el mundo, ¿no? Y esto es significativo porque Bitcoin sufre mucho si le pones precio, si subes el precio del futuro, como proyecto que es, y como la curva de tipos se ha normalizado mucho y se ha puesto en modo muy pendiente positiva, pues creo que Bitcoin está recogiendo toda esa normalización de la curva de tipos de interés. Sin embargo, yo creo que estamos cerca del suelo. Creo que por debajo de $55.000 o $50.000 es compra clarísima, ¿no? Compra clarísima. Hace poco en un vídeo te veía defender la compra de Bitcoin frente a la plata, ¿o te lo entendí mal? No, probablemente me entendieras bien. De hecho, el coste de oportunidad ahora vuelve a estar, incluso tener un coste de oportunidad más bajo, pero el coste de oportunidad de la plata y Bitcoin se había vuelto clarísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de que Bitcoin hace 2 años, ganaba en capitalización bursátil a la plata, y recientemente la plata ha triplicado en capitalización bursátil a Bitcoin. Y este tipo de materias primas suele tener mucho sentido medirlas en términos relativos, es decir, en medir qué hace una contra la otra, como el ratio oro-plata, el ratio oro-Bitcoin, el ratio oro-petróleo, el ratio
plata, Bitcoin, y yo creo que se ha vuelto a poner a un precio muy atractivo, ¿no? Entonces yo creo que ahora, en mi opinión, el rally de los metales sigue siendo bastante claro. A mí me siguen gustando mucho los metales, pero sí que es verdad que cuanto más caiga Bitcoin, mejor coste de oportunidad va a tener Bitcoin con respecto a la plata, y peor coste de oportunidad va a tener la plata con respecto a Bitcoin. Pues Gustavo, te agradezco que hayas empleado este ratito conmigo a repasar un poco todas las noticias principales de los mercados en el día de hoy, de hablar de esos grandes riesgos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, y bueno, pues espero que la semana que viene te pueda tener por aquí. Eso está hecho, un absoluto placer, Luis. Un auténtico placer es para mí y un privilegio poder contar contigo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo, Luis. Bueno, ya ven qué programas les traemos, qué programas les preparamos, tanto a nivel económico como a nivel bursátil. Siempre los mejores invitados, siempre la noticia aquí en Con Ánimo de Lucro, e intentamos hacer y ofrecerles el mejor de los análisis. Solo me resta despedirles, decirles que mañana les espero a las 12 y que les dejo en las manos de la mejor programación, la de Es Radio. Hasta mañana, amigos.